Soy Amelia Pérez Parra, egresada de la Universidad de Derecho de la Universidad Libre Facultad de Derecho, con especialización en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia. Soy la mamá de Manuel Antonio y Nicolás Gregorio, mis hijos, que han sido mis faros y guías desde su existencia. Comparto mi vida desde hace 35 años con el también abogado Gregorio Oviedo Oviedo. Acudo a este sagrado recinto para señalarles que todo mi trasegar laboral ha sido dentro de la rama judicial. Desde 1983, cuando empecé como juez promiscuo municipal en Chaguaní, Cundinamarca. Posteriormente, Puerto Boyacá, estuve como juez promiscuo de menores y pasé a ser juez de instrucción criminal en Pacho, Cundinamarca, municipio golpeado por el narcotráfico y la violencia. Después tuve un periodo interrumpido por el exilio involuntario, cuyo único fundamento fue el estricto cumplimiento del deber. Empecé, como ya lo señalé, en los pueblos de la Colombia olvidada. Me desarrollé posteriormente como fiscal seccional, fiscal regional, fiscal especializado y laboré desde su fundación en la Unidad de Derechos Humanos hasta el año 2002, donde fui trasladada a la Unidad de Terrorismo. Allí, en la Unidad de Derechos Humanos, conocí investigaciones por las masacres de Mampuján, del Aro, y también estuve presente en la investigación por la muerte de 22 soldados en Puerres, Nariño. Tuve a mi cargo la investigación por la muerte de 36 personas y casi 200 heridos en el club en Nogal. Un hecho que ha marcado el tejido social de Colombia. Igualmente intervine en investigaciones relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas, entre ellos la desaparición del defensor de derechos humanos, doctor Alirio de Jesús Pedraza Becerra, hecho ocurrido en el año 1990. Honorables magistrados y magistradas, como todos y todas sabemos, nuestro país atraviesa por un momento histórico particularmente difícil, signado por una violencia casi endémica, que se remonta a 50 años atrás como para tener un punto de referencia, y una criminalidad asfixiante que ha llevado a una impunidad de niveles escandalosos. Eventos estos en los que la Fiscalía General de la Nación juega un papel determinante, pero que la ejerce en medio de dificultades y con serias falencias, tanto que hoy es objeto de serios cuestionamientos como ente investigador y acusador ante los señores jueces de la República. Colombia no ha sido ajena a un problema que se antoja global y que es expresión de esa macrocriminalidad que coloquialmente se conoce como de cuello blanco. Me refiero, señoras y señores magistrados, al fenómeno de la corrupción, tanto a nivel público como privado, convertido hoy en uno de los elementos desestabilizadores de la institucionalidad, con eventos delictivos de la magnitud de los cometidos a través de emporios empresariales como Reficar y Odebrecht. Este último con características transnacionales y que tiene a uno de sus destinatarios principales, nuestro país. Uno de mis primeros compromisos en el evento de ser elegida fiscal general de la Nación por esta alta corporación será precisamente de combatir a fondo y sin descanso el fenómeno de la corrupción,
a todos los niveles. Considero que la justicia cuenta con todas las herramientas constitucionales, legales e instrumentales para el correcto ejercicio de su deber, sin necesidad de injerencias extrañas que al final pueden generar crisis institucionales como las ocurridas en otras latitudes. Cuestión que desde luego no implica omitir los acuerdos o convenios de cooperación orientados a enfrentarlo allende fronteras. Un segundo elemento que considero prioritario dentro de esta amalgama, que es la crisis que se vive, es el de la tardía y débil respuesta de justicia frente a la criminalidad, asunto asociado a sus principales efectos, esto es, la inseguridad y la impunidad, que han minado la confianza de la ciudadanía en la Fiscalía General de la Nación. Me propongo, como principio serio de solución a la inseguridad, o por lo menos una notable reducción, fortalecer las unidades de reacción inmediata URIs, tanto en recurso humano, fiscales, investigadores judiciales, y en recursos técnicos y científicos. Las URIs son la puerta de entrada de la ciudadanía a la justicia y su primera interlocutora ante la comisión de delitos, y por lo mismo imperativo es que se amplíen cuantitativa y cualitativamente, al menos para empezar en las principales ciudades del país, instalándolas en sectores más neurálgicos y dotándolas, como ya lo dije, de recursos que tornen efectiva y eficiente su labor. Desde luego que para lograr el objetivo central, que es el mejoramiento de la seguridad ciudadana, deberá contarse con el apoyo decidido de todos los entes asociados a la justicia. El precedente objetivo apunta a recuperar totalmente el principio procesal y o probatorio de la intermediación probatoria, el cual se ha ido diluyendo paulatinamente. Me propongo revisar este aspecto para modificarlo de tal forma que las y los fiscales actúen más allá de sus despachos y asuman realmente la investigación de campo, esto es, en el lugar de los acontecimientos en cuanto a la recopilación o recepción de evidencias, actividad de consumo con investigadores, técnicos, forenses y apoyos de campo, etcétera, etcétera. Ahora bien, la Fiscalía General de la Nación, cuyas competencias y jurisdicción son nacionales, debe y tiene que hacer presencia en todo el territorio nacional. Es decir, que ningún sector del suelo patrio puede estar vedado al ente investigador y acusador. Para este propósito, tengo claro que al menos en cada uno de los 1.103 municipios del país tiene que haber un fiscal como mínimo, un juez e investigadores. Obviamente para esto se necesita y implica la intervención conjunta o mancomunada del Consejo Superior de la Judicatura, de la Fiscalía General de la Nación, de los organismos investigativos y la Comisión Interinstitucional, donde la voz y el voto es del señor presidente de la Corte Suprema, cuya mayúscula importancia debe ser respaldada también por estar presente el fiscal general, que si soy elegida yo, estaré dando mi voz y voto en este lugar, en lo posible, no delegando funciones.
Como todas y todos sabemos, la noticia crímenes es el comienzo de toda investigación, la cual se materializa en la denuncia que toda ciudadana y todo ciudadano formula ante las autoridades judiciales frente a la ocurrencia de un hecho delictuoso. Este primer paso actualmente se cumple en un portal virtual que maneja directamente nuestra Policía Nacional. Es necesario que la Fiscalía General de la Nación cuente con su propio portal virtual para la recepción de denuncias, que no solo descongestionaría a la Policía Nacional en esta función, sino que contribuiría a facilitar y ampliar con más celeridad el acceso del ciudadano a la justicia. De ser fiscal general de la Nación, si la Honorable Corte Suprema así lo decide, prestaré especial atención a la violencia de género, que hoy golpea de manera grave a las mujeres y niñas, con índices preocupantes que, si bien, según estadísticas de la propia Fiscalía General de la Nación, para el año de 1992 estaba en un 8%, perdón, el año 2022, perdón, y este año apenas está acercando al 1%, es evidente que el fenómeno se incrementa y por tratarse de una conducta criminal de alto impacto, debe ser objeto de especial tratamiento. Mi objetivo, crear o ampliar, si las hay, unidades específicas que asuman el conocimiento de estos hechos, empezando por los feminicidios, las cuales deberán contar no solo con fiscales e investigadores especializados en el tema, sino con profesionales complementarios, expertos en el manejo de ayudas y apoyos psicosociales. Desde luego que la Fiscalía General de la Nación, como ente investigador y acusador, debe concentrar todos sus esfuerzos y recursos en la universalidad de delitos. Sin embargo, por lo menos en mi gestión de ser elegida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, como cabeza principal del organismo, será prioridad enfocar su labor esencial en conductas o comportamientos presuntamente delictivos, tal es el caso de los delitos como el homicidio, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, violencia contra niños, niñas, adolescentes, hurto calificado, estafa, secuestro extorsivo, extorsión, tráfico humano, delitos informáticos, etcétera, etcétera. De igual manera, será de mi especial atención y compromiso el asunto relacionado con los sistemáticos homicidios cuyo sujeto pasivo son los líderes y lideresas sociales, los defensores del medio ambiente y de las minorías, y desmovilizados o personas comprometidas con el proceso de paz actualmente en desarrollo. Para ello, haré una revisión de fondo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y a fin de reforzarla y ampliarla, es necesario que se dé prioridad a este tema, porque no podemos dejar de lado el último informe de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Colombia, donde hace un llamado al Estado colombiano por la impunidad tan grande que rodea este tipo de casos. Igualmente, impulsaré las investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada, buscando el desmantelamiento de bandas criminales que se lucran, por ejemplo, del tráfico de personas, generando un aumento de la migración irregular. Las funciones, la competencia y aún la situación misma del país
a nivel de criminalidad ha generado una alta presión al interior de la institución, con consecuencias fatales tan preocupantes que hoy se registra un serio problema de salud mental en la institución, reflejado en suicidios y afectaciones mentales, que imponen la elaboración de un programa especial de protección en ese campo que ha de diseñarse y desarrollarse conjuntamente con instituciones especializadas, bien oficiales o privadas. Asimismo, propenderé por un trabajo armónico con la Jurisdicción Especial para la Paz, en el cual la Fiscalía como ente investigador sea un soporte real y eficaz para esa jurisdicción en su actividad central de aplicar la justicia restaurativa dentro del contexto de la justicia transicional. La Fiscalía General de la Nación no puede ni debe ser ajena a la consecución de ese bien tan superior que es la paz, y por lo mismo, necesariamente, uno de sus fines en la actual coyuntura debe ser dirigir sus esfuerzos a ese logro como premisa para alcanzar la tranquilidad pública que conduzca a obtener a niveles de desarrollo nacional el fundamental y para todos bienestar de la sociedad. Como todas y todos sabemos, Colombia ha suscrito acuerdos de convenio de cooperación con otros países encaminados a darle soporte a la lucha contra los delitos transnacionales, los relacionados con el tráfico de drogas, sustancias psicotrópicas, los actos criminales colaterales que dicho tráfico genera, como los homicidios transnacionales de funcionarios públicos, extranjeros y particulares, el ilícito comercio de insumos para el procesamiento de cocaína y heroína, y ahora el de las llamadas drogas sintéticas. Me propongo que se profundicen tales mecanismos de cooperación, ampliándolos, por ejemplo, en cobertura de conductas ilícitas distintas al tráfico de narcóticos, suscribiendo acuerdos con países con los cuales aún no se han establecido estos, pero que hoy son destino preferido de las sustancias ilícitas y de la trata de personas. Caso de algunos países de Europa del Este. Para este fin, revisaré minuciosamente la Oficina de Asuntos Internacionales de la institución, a fin de que se ajusten y se manejen para este objetivo. De la misma manera, y como complemento imprescindible a su competencia y jurisdicción, pondré énfasis en la formación académica y profesional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, para lo cual haré todo lo necesario para que se reactive la Escuela de Formación Investigativa, de tal forma que allí acudan funcionarios e investigadores no solo a formarse, sino a actualizarse de todas las legislaciones actualizadas y así poder contar con un personal propio y formado para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Finalmente, la vinculación de personal nuevo a la institución y en tanto se implementa la carrera fiscal, se hará teniendo en cuenta criterios mínimos de selección con méritos académicos personales y de experiencia y con estricto apego a los principios de honestidad, transparencia y capacidad de los aspirantes para evitar así la vinculación de personas que eventualmente tengan cuestionamientos de tipo moral. No se puede dejar de lado o ignorar que para alcanzar los objetivos aquí propuestos es imprescindible que al interior de la institución se impulsen y se concentren esfuerzos de un programa o plan de gestión administrativo y de inversión responsable de recursos presupuestales de cooperación internacional, de tal manera que se canalicen hacia el fortalecimiento de la administración de justicia y operacional que permitan
un mejor y más eficaz desarrollo de actividades relacionadas con sus competencias. Honorables magistrados y magistradas, creo firmemente y tengo fe inquebrantable en la justicia, en las instituciones que tienen la enorme responsabilidad de regentarla y hacerla realidad en una sociedad tan convulsa como la nuestra. Por lo mismo, tengo la convicción plena de que sin justicia jamás será posible la paz. Muchas gracias, señores magistrados.